Hay momentos en la historia del deporte que trascienden el marcador final. Son instantes de pura electricidad, donde el drama humano eclipsa la competencia atlética. Son encrucijadas donde una palabra, una mirada, puede cambiar el destino de un partido y forjar una leyenda para siempre. Esta es la historia de uno de esos momentos. La crónica de la noche del 27 de febrero de 1996, en el mismísimo corazón del imperio de los Chicago Bulls, cuando un novato audaz, un joven lobo llamado Kevin Garnett, cometió el error más grande de su vida. Decidió provocar a un dios. El sonido del United Center es un murmullo expectante, el zumbido de 20.000 almas contenidas. Un tiempo muerto detiene el reloj. En el banquillo de los Minnesota Timberwolves, la adrenalina hierve, es un brebaje tóxico de esperanza y osadía. Un joven de 19 años, todo fibra y furia, se acerca a su compañero, J.R. Ryder, quien está teniendo una noche soñada. Una de esas actuaciones en las que el aro parece del tamaño del océano. El novato no susurra, grita. Sus palabras cortan el aire viciado de la arena y viajan, con la precisión de un misil, los pocos metros que lo separan del banquillo rival. ¡Sigue así! ¡Sigue masacrando a Jordan! ¡Lo estás dejando en completo ridículo! Al otro lado de la cancha, Michael Jordan no se inmuta, no responde. Simplemente escucha, procesando el desafío con la quietud de una estatua de mármol. El novato, Kevin Garnett, lo sabe. Sabe que ha sido escuchado y, en lugar de retroceder, de sentir el frío del pánico, dobla la apuesta. Clava una mirada desafiante, casi insolente, en el número 23. En ese preciso instante, una línea invisible, una regla sagrada y no escrita del baloncesto, fue cruzada. Todos en el pabellón, desde los vendedores de perritos calientes hasta el propio Garnett, sintieron un cambio abrupto en la atmósfera. Fue el silencio que precede a la tormenta, el clic metálico y definitivo de un arma que se amartilla justo antes de disparar. ¿Qué sucede cuando la audacia de un mortal choca de frente contra el orgullo de una leyenda? Aquella noche, Kevin Garnett estaba a punto de aprenderlo de la forma más brutal, pública y humillante posible. Lo que ocurrió después no fue solo un partido de baloncesto, fue una lección inolvidable, una ejecución meticulosa y a sangre fría que quedaría grabada a fuego en la memoria del joven Garnett y en los anales de la NBA para la eternidad. Para entender la magnitud de la afrenta, primero hay que entender al hombre que la profirió. Kevin Garnett no era un novato cualquiera. En 1995 se había convertido en el primer jugador en 2 décadas en dar el salto directamente desde el instituto a la NBA. Un acto de audacia casi herético que rompió con todas las convenciones y abrió las puertas a futuras leyendas como Kobe Bryant y LeBron James. Era, en esencia, un pionero, un disruptor de la norma establecida. Físicamente era un portento, un espécimen que parecía diseñado en un laboratorio para dominar el baloncesto del futuro. Un cuerpo larguísimo y elástico, con la agilidad de un base y la envergadura de un gigante. Pero su verdadero poder, su arma más afilada, no residía únicamente en su físico, sino en su mente. Garnett era, ante todo, un guerrero mental. Desde el primer día que pisó una cancha profesional, entendió que el dominio no siempre se medía en puntos o rebotes, sino en la capacidad de quebrar la voluntad del adversario. Su trash talk, su charla basura, era legendaria, una forma de arte sádica y precisa. No eran simples insultos lanzados al viento. Era una cirugía psicológica diseñada meticulosamente para encontrar la más mínima grieta en la concentración del rival y abrirla de par en par con palabras afiladas como bisturíes. Su intensidad era eléctrica, contagiosa para sus compañeros y aterradora para sus oponentes. Vivía al borde, siempre en pie de guerra, con una energía que parecía emanar de un reactor nuclear interno. No pedía permiso para entrar en escena. Llegaba gritando, chocando, desafiando a todos y cada uno sin importar el escudo en la camiseta ni el apellido en la espalda. En su temporada de debut fue elegido para el segundo mejor equipo de novatos, promediando unos más que respetables 10.4 puntos, 6.3 rebotes y 1.8 asistencias por partido. Era un talento legítimo, de eso no cabía duda, pero era mucho más que eso. Era el rostro de una nueva generación de jugadores que creció viendo a las leyendas en televisión y que, ahora, no sentía la más mínima necesidad de rendirles pleitesía. No temían mirar a los ídolos a los ojos y retarlos sin miedo. Un cambio de paradigma radical en una liga donde el respeto a la jerarquía de los veteranos era una ley no escrita, casi sagrada. Y fue precisamente ese fuego indomable, esa audacia sin límites, la que lo llevaría a cruzar
lanzarse en el camino del depredador más despiadado que jamás haya pisado una cancha. Al otro lado de la cancha se encontraba Michael Jordan, pero no cualquier versión de Michael Jordan. Era el Jordan de la temporada 1995-96, posiblemente la encarnación más letal, enfocada y vengativa de su leyenda. Acababa de regresar de su primer retiro, un exilio autoimpuesto para jugar al béisbol que había dejado un inmenso vacío de poder en la NBA. Su vuelta no fue un nostálgico tour de despedida. Fue una campaña de reconquista, una cruzada personal para recordar a toda la liga quién era el único y verdadero rey. El resultado de esa cruzada fue el equipo más dominante que el baloncesto había visto jamás, los Chicago Bulls, de las 72 victorias y tan solo 10 derrotas, un récord que permaneció intocable durante 2 décadas enteras. Ese equipo no era solo una colección de talentos extraordinarios, era la extensión de la voluntad de un solo hombre. La mentalidad de Jordan era la de un depredador alfa. Su competitividad era tan famosa como su mate desde la línea de tiros libres, una fuerza de la naturaleza. Para él, cada partido, cada entrenamiento, cada posesión era una batalla personal, un referéndum sobre su grandeza. Buscaba activamente cualquier desaire, cualquier ofensa, por pequeña o imaginaria que fuera, y la convertía en combustible nuclear para su motor competitivo. Su propia filosofía lo resumía a la perfección. Mi actitud es que si me empujas hacia algo que crees que es una debilidad, entonces convertiré esa debilidad percibida en una fortaleza. Provocarlo no era una estrategia, era un suicidio deportivo. Su dominio psicológico era tan legendario como sus hazañas atléticas. Existen innumerables historias de su maestría en el arte de la intimidación. Chris Webber, por ejemplo, contó cómo en los playoffs de 1997, Jordan entró tranquilamente en el vestuario de los Washington Bullets antes de un partido, con un puro encendido entre los dedos, y preguntó con una calma escalofriante: ¿Quién de vosotros va a defenderme esta noche? El partido estaba perdido antes de empezar. Phil Jackson, el maestro zen que dirigía a aquellos Bulls, sabía que su trabajo no era motivar a Jordan, sino simplemente canalizar esa furia competitiva inextinguible hacia un objetivo común. La temporada de las 72 victorias no fue solo un triunfo del talento. Fue la obra cumbre de una psicosis competitiva, un monumento al dominio absoluto. Y en el centro de todo estaba Jordan, no solo jugando al baloncesto, sino reafirmando su soberanía. Cada noche era una oportunidad para impartir una lección. Y la noche del 27 de febrero, un joven llamado Kevin Garnett se había ofrecido voluntario para ser el alumno. Pero lo que hace esta historia aún más fascinante, lo que añade una capa de tragedia personal a la humillación que estaba por venir, es que este no fue el primer encuentro significativo entre Jordan y Garnett. Años antes, cuando Garnett era apenas un adolescente con más sueños que reconocimiento, tuvo una experiencia que lo marcó para siempre. Un amigo lo convenció para ir al Metroplex, un gimnasio legendario en las afueras de Chicago, un templo del baloncesto callejero donde universitarios, profesionales y a veces los propios dioses del Olimpo de la NBA se daban cita para jugar partidos de una intensidad brutal. Cuando Garnett, todavía un estudiante de secundaria, cruzó la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en la cancha, estaba Michael Jordan. El lugar estaba repleto, cientos de personas rodeando el perímetro en un silencio casi reverencial, observando cada movimiento de su majestad. Garnett, impresionado, sobrecogido, sabía que no tenía la más mínima posibilidad de pisar esa cancha. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Alguien lo llamó. Era Jordan. El mismísimo Michael Jordan lo estaba invitando a jugar. Sin pensarlo dos veces, con el corazón latiéndole en la garganta, el joven Garnett saltó a la cancha. Y lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Jordan no solo lo dejó jugar, sino que lo puso en su propio equipo y lo emparejó directamente contra su lugarteniente, el gran Scottie Pippen. Era una prueba, un bautismo de fuego, un desafío silencioso. Garnett, lejos de achicarse, salió con todo, compitiendo con una fiereza y una pasión que impresionó a todos los presentes. Al final del partido, mientras Garnett intentaba recuperar el aliento, exhausto pero iluminado por haber probado su valía contra los mejores, otra figura histórica apareció entre la multitud. Era Isiah Thomas, el legendario base de los Detroit Pistons, el archienemigo de Jordan.
Thomas había estado observando y, acercándose al joven, le dio el consejo que cambiaría su vida. Le dijo que estaba listo, que tenía el talento y la mentalidad para saltar directamente a la NBA. Aquel día, Jordan, en el papel de un rey que concede una audiencia, le dio a Garnett su primera gran oportunidad. Lo validó contra su mejor hombre. Fue un acto de respeto, un gesto de un maestro reconociendo a un prodigio, un recuerdo que hacía que la futura confrontación no fuera solo un choque de egos, sino una dolorosa traición a ese primer momento de gracia. La provocación de Garnett en 1996 no sería solo una falta de respeto a un ídolo, sería una afrenta personal al hombre que, en cierto modo, le había abierto las puertas del reino. Nos transportamos de nuevo a la noche fatídica, martes 27 de febrero de 1996. El lugar, el imponente United Center de Chicago, el coliseo moderno donde los Bulls ejercían su tiranía con puño de hierro. El contexto era de un desequilibrio absoluto. Los Bulls llegaban con un récord de 49 victorias y solo 6 derrotas, una máquina de baloncesto casi perfecta en su camino inexorable hacia la historia. En la otra esquina, los jóvenes Minnesota Timberwolves, un equipo en plena reconstrucción, luchando por encontrar una identidad y apenas soñando con la postemporada. Sobre el papel era un trámite, otra victoria segura para la colección de los Bulls. Sin embargo, el baloncesto a menudo desafía la lógica de los números. Durante 3 cuartos, los Timberwolves jugaron con una audacia y una energía que sorprendió a todos. Lejos de ser intimidados por el escenario o el rival, plantaron cara a los campeones. El partido se convirtió en una batalla reñida, un toma y daca inesperado que mantuvo a la multitud en vilo. Y aquí reside la clave de todo lo que sucedió después. La competitividad del partido fue el catalizador. Si los Bulls hubieran estado ganando por 30 puntos, la confianza de Garnett no habría alcanzado ese punto de ebullición. Pero no era así. Al final del tercer cuarto, con poco más de 1 minuto y medio en el reloj, los Bulls lideraban por un margen mínimo, apenas 2 puntos. Los Timberwolves no solo estaban en el partido, estaban compitiendo de tú a tú con el mejor equipo de la historia en su propia casa. Y esa sensación, esa peligrosa ilusión de que podían vencer al invencible, fue lo que encendió la mecha de la imprudencia en el corazón de su novato más intenso. El detonante involuntario de la catástrofe fue Isaiah Rider. Rider era un anotador formidable, un jugador de un talento explosivo capaz de rachas ofensivas devastadoras. Pero también era un veterano que, a diferencia de su joven compañero Garnett, entendía los códigos no escritos de la liga. Aquella noche, Rider estaba en estado de gracia. Tenía la difícil tarea de ser defendido por Michael Jordan y no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba prosperando. Anotaba con una fluidez y una confianza asombrosas, atacando al mejor defensor perimetral de su generación una y otra vez. El box score final confirmaría su gran actuación, 20 puntos con un eficiente 9 de 17 en tiros de campo. La actuación de Rider creó una peligrosa ilusión de vulnerabilidad en Jordan. Visto desde fuera, parecía que Rider lo estaba masacrando, pero lo más importante era cómo lo hacía. Según los testimonios de quienes lo vivieron, Rider jugaba en un silencio casi monacal. Lo hacía callado, con una mirada neutral, no por miedo, sino por sabiduría. Cada canasta era un acto de profesionalismo, no un desafío personal. Sabía que estaba jugando con fuego, y su estrategia era no echarle más leña. Entendía perfectamente que una cosa era tener una buena noche contra Michael Jordan, y otra muy distinta era restregárselo en la cara. Rider era la chispa que encendía el fuego de Garnett, pero su sabiduría contrastaba directamente con la imprudencia de su compañero. El error de Garnett no fue de percepción, Rider realmente estaba jugando bien, sino de juicio. Malinterpretó el éxito de su compañero como una señal de debilidad de Jordan y decidió que era el momento de anunciarlo al mundo. El momento exacto de la ignición ha sido identificado gracias a grabaciones del partido y a los relatos de sus protagonistas. Ocurrió a falta de 1 minuto y 32 segundos para el final del tercer cuarto. Jerry Rider acababa de cometer una falta sobre Michael Jordan y el árbitro pitó tiempo muerto. Mientras los jugadores se dirigían a sus banquillos, la euforia se apoderó de Kevin Garnett. Lo que sigue es una reconstrucción basada en los testimonios directos y corroborados de Garnett y Rider, contada casi palabra por palabra. Garnett, con la energía de un huracán, agarró a Rider y comenzó a gritarle, lo suficientemente alto para que todos, y especialmente Jordan, pudieran oírlo.
Sigue así, JR. Sigue matándolo, tío. Eres demasiado fuerte para él. No puede contigo. Ryder, consciente del peligro inminente, intentó frenarlo. ¡Tío, relájate! ¡Está justo ahí parado, amigo! Pero Garnet estaba en su propio mundo. En sus propias palabras, admitió que sabía perfectamente que Jordan lo estaba escuchando y, en lugar de callarse, dobló la apuesta. Miró de reojo a Jordan para asegurarse de que el mensaje había sido recibido. La provocación no fue un comentario al aire, fue un acto performativo, un desafío público lanzado directamente a la cara del rey. Viendo que su advertencia no surtía efecto, Ryder intentó una maniobra desesperada de control de daños. Se acercó a Jordan y, como un hermano mayor disculpando a su hermano pequeño, le dijo: Mike, él no conoce las reglas del juego, hombre, es solo un chico joven, está emocionado. Pero ya era demasiado tarde. Jordan no necesitaba excusas, solo necesitaba un motivo. Y Garnet se lo acababa de servir en bandeja de plata. La mecha estaba encendida. La explosión era inminente. La respuesta de Michael Jordan no fue un grito, ni un insulto, ni un gesto. Fue algo mucho más aterrador. Silencio. Un silencio denso y pesado que pareció absorber todo el ruido del United Center. Mientras J.R. Ryder intentaba disculparse por la insolencia de su compañero, Jordan simplemente lo miró. Luego sus ojos se desviaron y se clavaron en Kevin Garnett. Lo que siguió fue un momento de puro cine, una escena que Garnett recordaría y relataría durante décadas con una mezcla de terror y asombro. Jordan, con las manos en las caderas y las piernas firmemente plantadas en el suelo, lo fulminó con la mirada. No fue un vistazo rápido. Fueron 15 segundos eternos, 15 segundos en los que el tiempo pareció detenerse. En esa mirada no había ira, no había sorpresa, había algo mucho peor, una fría y calculadora sentencia de muerte deportiva. Garnett, en sus propias entrevistas, ha descrito el pánico visceral que sintió en ese instante. «Sentí cómo me atrapaba», relató. «Me miró fijamente. Y empecé a sentirlo. ¡Mierda! Ahora estoy aquí. Estoy metido de lleno. No hay vuelta atrás». Fue el clic. El momento en que el interruptor de Michael Jordan pasó de competidor de élite a verdugo personal. El partido había dejado de ser un juego de baloncesto. Para Jordan se había convertido en una cuestión de honor, en una ejecución pública. La verdadera intimidación de Jordan nunca residió en sus palabras, sino en su presencia, en su capacidad para comunicar una amenaza letal con un simple gesto. Y esa mirada de 15 segundos fue su declaración de guerra. El punto de no retorno había sido cruzado. La historia había pasado de una confrontación deportiva a un thriller psicológico, y Garnett era la víctima a punto de ser diseccionada. Lo que ocurrió en los siguientes minutos de juego es difícil de describir con meras estadísticas, aunque estas confirman la masacre. Fue una exhibición de dominio tan absoluta y personal que los comentaristas de la época apenas podían creer lo que veían. Ryder lo describió a la perfección. Dejaron de correr el triángulo. Parecía que todos los demás en la cancha desaparecían. De repente, yo estaba solo en una isla con él. Jordan, con la bendición tácita de su entrenador y compañeros, abandonó el sistema de equipo que los había hecho legendarios y activó un protocolo de venganza personal. La secuencia fue implacable. Inmediatamente después del tiempo muerto, Jordan fue a la línea de tiros libres por la falta de Ryder y anotó ambos. En la siguiente jugada de los Bulls, recibió el balón, se elevó sobre la defensa y anotó. Poco después forzó una pérdida de balón y se lanzó al contraataque. Jugada tras jugada, el balón iba a sus manos y el resultado era siempre el mismo: canasta, falta o asistencia. En apenas 90 segundos de juego, Jordan anotó 8 puntos consecutivos él solo. La ventaja de 2 puntos de los Bulls se disparó. La incredulidad se apoderó del banquillo de Minnesota y de los propios locutores del partido, uno de los cuales exclamó: «No pensaba que iba a llegar a 20 puntos esta noche, y ahora mismo tiene 33». La ofensiva de Jordan era una tormenta perfecta de talento y furia. Cada movimiento, cada finta, cada tiro en suspensión parecía llevar un mensaje personal dirigido a Garnett. Lo miraba después de cada canasta, recordándole quién mandaba. La sangría fue tan brutal que lo que era un partido competitivo se convirtió, en palabras del propio Garnett, en una paliza humillante. En lo que pareció un parpadeo, estábamos abajo por 25 puntos. Hace unos minutos solo eran 2.
Al final del partido, las estadísticas de Jordan eran espectaculares: 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Pero los números no cuentan toda la historia real estaba en el cómo y el cuándo. Una parte abrumadora de esa producción ofensiva llegó justo después de la provocación, como una respuesta directa y calculada. Jordan no solo ganó el partido, lo aniquiló, demostrando que tenía la autoridad para anular al propio Phil Jackson y convertir al mejor equipo de la historia en su escuadrón de ejecución privado. La masacre en la cancha tuvo su eco en el banquillo de los Timberwolves. La lección de Jordan no terminó con el sonido de la red, sino con la imagen de un equipo destrozado psicológica y anímicamente. Durante un tiempo muerto posterior, con el partido ya completamente fuera de su alcance, se produjo la escena que selló la capitulación de Kevin Garnett. Con el orgullo hecho trizas, el joven novato se acercó a J.R. Rider. Ya no había gritos de euforia, solo el susurro de la derrota. «Lo siento», murmuró Garnett. La disculpa no era por una mala jugada o una pérdida de balón, era el reconocimiento de un error de juicio catastrófico, la admisión de que había desatado una fuerza que no podía controlar. La respuesta de Rider fue una mezcla de frustración y un amargo «te lo dije». «Cállate, hombre, te dije que te callaras la puta boca». Pero la humillación no estaba completa, faltaba la estocada final, la sal en la herida. Según el relato de Rider desde la cancha, Michael Jordan los miró y les gritó la pregunta más lapidaria posible: «¿Ya habéis terminado? ¿Ni siquiera vais a contraatacar?». Era la afirmación de su victoria total, no solo en el marcador, que acabó con un contundente 120-99 a favor de los Bulls, sino en el plano mental. Había quebrado su espíritu. La disculpa de Garnett en el banquillo fue la catarsis del drama, el momento en que el héroe trágico reconoce su hibris. Y la pregunta final de Jordan fue el epitafio de una noche en la que un joven lobo aprendió: por las malas, ¿por qué nunca se debe desafiar al rey en su propia selva? Aquella noche del 27 de febrero de 1996, Kevin Garnett recibió mucho más que una derrota. Recibió un bautismo de fuego, un rito de iniciación en las esferas más altas de la competitividad de la NBA. Aprendió de la forma más dolorosa una de las reglas no escritas más sagradas del baloncesto: si vas a provocar a una leyenda, más te vale estar preparado para las consecuencias. La lección fue tan profunda, tan visceral, que se convirtió en un pilar de su propia filosofía competitiva. En sus propias palabras, la conclusión fue definitiva e irrevocable: «Nunca más le hablé basura a Mike. Nunca más». El incidente no terminó con la bocina final. Según el relato de Garnett, incluso en los instantes finales del partido, Jordan se aseguró de que el mensaje quedara grabado a fuego. Se le acercó y, con esa mezcla de superioridad y amenaza que lo caracterizaba, le dijo: «Ok, amigo, ok, ¿estás listo? Mierda. ¿Estás listo?». Era el sello final de la lección, la confirmación de que el dominio ejercido no había sido casual, sino una consecuencia directa de sus palabras. El incidente se convirtió en parte de la historia de origen de Garnett, un momento formativo que moldeó su comprensión de la guerra psicológica al más alto nivel. Aprendió que la intensidad y la provocación eran herramientas poderosas, pero que había ciertas puertas que era mejor no abrir. Lo que eleva esta historia de un simple altercado en la cancha a una anécdota legendaria es lo que sucedió después, en los años venideros. Para Michael Jordan, la humillación no fue un evento puntual. Se convirtió en un activo, en una herramienta de intimidación que guardó en su arsenal para el resto de su carrera y más allá. Kevin Garnett ha contado en múltiples ocasiones, con una resignación casi cómica, cómo Jordan nunca le permitió olvidar aquella noche. «Es increíble», relataba Garnett años después. «Cada vez que veo a Jordan, hace lo mismo. Me pone la mano sobre la cabeza como si fuera un niño y me dice: «Oye, ¿te acuerdas de aquel partido en el que te metí 40 puntos en 3 cuartos?» Y no acaba ahí. Tiene a este secuaz a su lado y le ordena: «Busca ese vídeo». Y el tipo va y lo busca en su teléfono. Yo me quedo pensando: ¿pero qué es esto? Es la verdadera marca Jordan. ¿Quién demonios anda por la vida con su propio contenido listo para humillar a la gente? Esta anécdota revela una faceta fascinante de la psicología de Jordan. Su necesidad de dominio era absoluta y no se extinguía con el final de los partidos. La humillación se convirtió en una herramienta de marca personal, una historia que él mismo se encargaba de perpetuar para mantener su aura mítica intacta. Demuestra que el impacto del incidente no terminó en el United Center,
se convirtió en una cicatriz psicológica que Jordan se aseguraba de que Garnett nunca olvidara. Incluso cuando se volvieron a enfrentar años después, con un Garnett ya consolidado como una superestrella y un Jordan en el ocaso de su carrera con los Washington Wizards, la dinámica había cambiado, pero el respeto aprendido por Garnett y la lección impartida por Jordan perduraban como un eco imborrable en la historia de ambos. La historia de la provocación de Kevin Garnett a Michael Jordan es, en última instancia, una parábola sobre la naturaleza de la grandeza. Es un relato sobre la delgada y peligrosa línea que separa la confianza de un joven león de la arrogancia de desafiar al rey de la selva en su propio territorio. Garnett, la encarnación de una nueva era audaz y sin complejos, aprendió que hay jerarquías que no se desafían con palabras, sino que se respetan con hechos. Y Jordan, en la cima de su poder, demostró que su leyenda no se construyó solo sobre un talento sobrenatural, sino sobre un instinto depredador que convertía cualquier ofensa en una oportunidad para reafirmar su dominio de la forma más devastadora posible. Fue una lección brutal, una humillación pública que trascendió un simple partido para convertirse en un capítulo esencial en la mitología de la NBA. Una noche en la que un futuro miembro del Salón de la Fama aprendió el verdadero significado del respeto y en la que el más grande de todos los tiempos recordó al mundo por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe despertar a un dios dormido.